Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. La obra de la Iglesia. Ya hemos apreciado para qué se congrega la Iglesia, qué hacen los miembros al unirse o juntarse un día. Pero, ¿cuál es el obrar de la Iglesia? Pues la Iglesia tiene tres formas de obrar y cumplir con las misiones que Cristo nos dejó como cristianos y miembros de la Iglesia. Primero, predicar el Evangelio. Después de la resurrección y antes de la ascensión a los cielos, Cristo dio el siguiente mandamiento a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Algunos años después, el apóstol Pablo dijo a Timoteo las siguientes palabras: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. En el libro de los Hechos encontramos cómo los cristianos cumplían con el mandamiento de Cristo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. Era de suma importancia que los cristianos, que la Iglesia, predique el Evangelio. El Evangelio es, en una forma más amplia, el anuncio del reino de Dios que se acerca a nosotros. El sacrificio del Hijo de Dios que nos permite ser parte del reino, la posibilidad que se nos ha dado de arrepentirnos antes del fin del mundo y ser limpiados de pecados. La bendición de ser adoptados por Dios y ya no ser extranjeros delante de Él, sino parte de la familia espiritual. Era necesario que esa gran noticia de arrepentimiento, perdón y reconcilio con Dios se esparciera por todo el mundo para que todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. Si los cristianos y la Iglesia no predica, el Evangelio no llegará a las personas, y la buena noticia no cambiará la vida del ser humano para restaurarlo. Pablo dijo que, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32, encontramos las palabras de Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, es necesario predicar y anunciar el Evangelio en todo el mundo. Lo segundo es ayudar a los pobres o los necesitados. Desde Jesús predicando en su ministerio, encontramos distintos llamados a ayudar a los más necesitados. Desde el joven rico, a quien Jesús dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, en Marcos capítulo 10, versículo 21. La parábola del buen samaritano, donde Jesús termina diciendo al maestro de la ley: ve tú y haz lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 37. Refiriéndose a lo que había hecho el buen samaritano al ayudar a un desconocido, o cuando Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 40. Refiriéndose a ayudar a los necesitados en la cárcel, en hambre, en enfermedad y otras cosas. Jesús llamaba a sus discípulos a hacer buenas obras además de predicar la palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 45 leemos: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En Hechos capítulo 6 se habla de cómo fueron escogidos 7 diáconos para dedicarse a la repartición de las mesas, en la repartición diaria para ayudar a las viudas griegas de la congregación. En Romanos capítulo 15, versículo 26 leemos el ejemplo de algunas congregaciones. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2, y segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4, nos habla cómo la ofrenda era para ayudar a las congregaciones de Jerusalén que pasaban por necesidades. A esto podemos añadir el actuar de la iglesia en otras cartas.
como Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En el capítulo 2 de Santiago se nos dice cómo la fe nos debe mover a obrar para bien como fruto de nuestra fe. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 se nos añade: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estos textos nos dicen que la iglesia se debe preocupar por los necesitados de la congregación, por aquellos que son parte de la iglesia, pero que si tenemos la oportunidad de ayudar a otros, como cristianos, como iglesia, también lo hagamos. No podemos predicar la palabra cuando ignoramos al necesitado, a nuestro prójimo. La tercera obra es la edificación de la iglesia. Esto es similar a predicar el evangelio, pero la predicación del evangelio, o pregonar el evangelio, es ir a los que no son cristianos. Esta tercera obra tiene que ver con edificar a aquellos que ya son parte de la congregación. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 nos añade: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera carta de Corintios capítulo 14 versículo 26 también nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La edificación de la iglesia es de suma importancia porque nos ayuda a mejorar como cristianos, a mejorar como seguidores de Cristo, a motivarnos en medio de la tribulación, a estar firmes en la fe. Es importante edificarnos los unos a los otros, como con himnos, con salmos, con doctrina, entre otras cosas, es decir, con cada palabra que sale de nosotros, conversando y leyendo las escrituras o entonando alabanzas, todo para edificarnos, es decir, fortalecernos como cuando se construye una casa. Espíritu Santo.